Bienvenido a una introducción a los segmentos intermedios de un triángulo. El segmento medio de un triángulo es una imagen de segmento de línea aquí en rojo. Eso conecta dos puntos medios de lados adyacentes de un triángulo. Entonces este es el punto medio de este lado del triángulo. Por lo tanto, sabemos que este segmento aquí es congruente con estos segmentos aquí. Y este es el punto medio en el lado adyacente del triángulo. Por lo tanto, este segmento aquí es congruente con el segmento aquí. Y si construimos los tres segmentos intermedios de un triángulo, se vería así. Y hay muchas propiedades que involucran los segmentos medio de un triángulo. Echemos un vistazo a una animación antes de definirla. Aquí vemos un triángulo con estos tres segmentos medios. Observe cómo codifiqué por colores un lado del triángulo y un segmento medio. Lo primero que puede notar es que los segmentos verdes, segmentos rojos y segmentos azules parecen ser paralelos. Si observa las longitudes de los segmentos verdes, los segmentos azules y los segmentos rojos, parece que el segmento medio es la mitad de la longitud del lado paralelo del triángulo, si cambiamos el triángulo. Observe cómo estas propiedades no cambian. Observe cómo el segmento codificado por colores todavía parece ser paralelo. Y el segmento medio es la mitad de la longitud del lado paralelo del triángulo. Hay una cosa más que podrías notar. Los segmentos medios cortan el triángulo original en 4 triángulos más pequeños. Y lo creas o no, los 4 triángulos son congruentes. Sigamos adelante y formalicemos nuestras observaciones. Primero, el segmento medio de un triángulo se une a los puntos medios de dos lados de un triángulo de tal manera que el segmento medio es paralelo al tercer lado del triángulo. Entonces este segmento medio aquí es paralelo a este lado del triángulo aquí. Este segmento medio aquí es paralelo a este lado del triángulo. Y luego este segmento medio es paralelo a este lado del triángulo. A continuación, el segmento medio de un triángulo se une a los puntos medios de dos lados de un triángulo de tal manera que la longitud del segmento medio es la mitad de la longitud del tercer lado del triángulo. Entonces, por ejemplo, si la longitud de este lado del triángulo era de 20 pulgadas, la longitud de los segmentos medios paralelos sería de 10 pulgadas. Y también se deduce que si la longitud de este segmento medio era de 8 pulgadas, entonces el lado del triángulo es paralelo al que tendría el doble de esa longitud o 16 pulgadas. Entonces, en general, si la longitud de este lado era de 2x pulgadas, entonces la longitud del segmento medio sería x pulgadas. Y la última propiedad que discutiremos en este video es que los 4 triángulos pequeños dentro del triángulo más grande son congruentes de lado a lado. Y echemos un vistazo a por qué es eso. Bueno, primero si este es un punto medio de este lado del triángulo, sabemos que este segmento es congruente con este segmento. Y este es un punto medio, este segmento sería congruente con este segmento. Y este es un punto medio, este segmento aquí sería congruente con este segmento aquí. Bueno, lo siguiente a notar es... Bueno, recuerda que la longitud de este segmento medio aquí es la mitad de la longitud de este lado del triángulo. Bueno, si este es el punto medio, la mitad de la longitud de este segmento sería la longitud de este segmento aquí. Entonces este segmento medio es congruente con el segmento que constituye la mitad de la longitud de este lado del triángulo. Y este segmento medio aquí sería la mitad de la longitud de este lado del triángulo. Por lo tanto, es congruente con el mismo que tiene dos marcas has. Y, por último, este segmento medio aquí tiene la mitad de la longitud de este lado del triángulo. Y la mitad de esa longitud sería la longitud del segmento con una marca has. Y ahora observe que los tres lados de estos triángulos más pequeños tienen 1, 2 y 3 marcas has. Por lo tanto, todos son congruentes de lado a lado. Echaremos un vistazo a algunos problemas de ejemplo al usar estas propiedades en el siguiente video. Espero que hayas encontrado esto útil.